¿Cómo están todos? Bienvenidos a 24 horas. En 4 horas se acaba la campaña e inicia el silencio electoral. Todos a reflexionar, a evaluar y a votar el domingo por el futuro del país. Hola, Diana. Así es, Milton, amigos, buenas noches. Los candidatos cumplen sus últimas actividades y cierran sus campañas. Empezamos y revisamos el meeting de Guillermo Lasso en Guayaquil. Nos va a informar enseguida en vivo Carlos Acoto. Esto es Opción 2017. Nos encontramos en el interior del Coliseo Voltaire Paladines Polo, lugar escogido por el presidenciable Guillermo Lasso para cerrar su campaña electoral de esta segunda vuelta, con un evento que empezó a las 6 de la tarde, con militantes entrando a este lugar y con las intervenciones respectivas de la directiva máxima del movimiento. Creo a las 7 en punto de la noche ingresó hasta el Coliseo Voltaire Paladines Polo el candidato Guillermo Lasso, quien también agradeció a la militancia, refrescó nuevamente sus propuestas de campaña y aseguró que los resultados de este domingo lo favorecerán. Esto fue lo que dijo. Recordemos y ratifiquemos aquel juramento que dimos, que hicimos cuando niños, cuando jóvenes, al besar nuestra bandera tricolor, el amarillo, el azul y el rojo, con el símbolo, con el escudo nacional en el centro. Eso es cambio, cambio es rebeldía, que no te obliguen a agachar la cabeza ni a jurar una bandera verde que no es de los ecuatorianos, no es de los ecuatorianos. Eso es cambio, cambio es libertad, cambio es valores, cambio es respeto, cambio es contar con todos los 16 millones de ecuatorianos para en un solo país poder gritar todos juntos que viva un Ecuador libre, que viva un Ecuador libre. Por eso queremos cambio, quieren cambio, queremos democracia, queremos libertad, queremos prosperidad, queremos niños sanos, jóvenes sanos, queremos libertad de expresión, queremos libertad para estudiar en la universidad, queremos prosperidad, queremos democracia, queremos libertad. Por eso les digo, vamos juntos por el cambio, el 2 de abril, a votar por el cambio. Vamos todos juntos. Muchas gracias a todos ustedes. Un abrazo, un beso para lograr la libertad. Vamos, nosotros, juntos. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. A esta hora de la noche el cierre de campaña ha terminado por completo y los militantes de la Alianza Creo Suma comienzan a despejar de a poco el Voltaire Paladines Polo. Esta fue la última aparición política, pública, del candidato Guillermo Lasso previo al silencio electoral que arranca a las 0 horas de mañana. Gracias, Carlos, por el informe desde el Coliseo Voltaire Paladines Polo de Guayaquil. Vamos a Quito, al sur de la capital, exactamente en Quitumbe. Allí está a esta hora el candidato de Alianza País, Lenín Moreno, cerrando campaña, cumpliendo con su último acto proselitista. Ana María Cañizares, buenas noches. Danos detalles de esta actividad de Lenín Moreno. Hola, ¿qué tal, Milton? Amigos televidentes, buenas noches. Así es, aquí en el sector de Quitumbe, en la Plaza Cívica, al sur de Quito, cierran la campaña electoral Lenín Moreno de Alianza País junto a su compañero de fórmula, Jorge Glass. Ambos han estado acompañados de sus esposas, de funcionarios de gobierno, simpatizantes y asambleístas de Alianza País que han llegado a respaldar con consignas, aplausos y banderas al candidato de gobierno. Lenín Moreno ha hecho una evaluación de la campaña electoral. Dijo
pasado. Hizo un llamado a la paz y mostrándose optimista y confiado sobre los resultados de este domingo, enfatizó que de llegar al poder habrá que corregir lo que haya que corregir. Escuchemos parte de la intervención del candidato del oficialismo, Lenín Moreno, aquí en el sur de Quito, a pocas horas de que se cierre la campaña electoral. Eso no se vende. Sordos para aquellos que pretenden engañarnos, para quienes buscan únicamente la violencia para lesionar, para lastimar, para humillar, para golpear, para sobajar, e inclusive amenazan con incendiar Quito. Que se atrevan para que encuentren a ese Quito del 10 de agosto aquí presente. Saben que los resultados no les favorecen, ni las encuestas de ellos, ni las propias encuestas de ellos les favorecen, ni las pagadas por ellos les favorecen. Este domingo no solo vamos a elegir un presidente o un vicepresidente, vamos a elegir el futuro de nuestras familias. Vamos a elegir entre un país para un puñado de gente, para unos pocos, con paquetazos, privatizaciones, o vamos a elegir un gobierno para todos, un país para todos. Y a cualquiera que se presente. Con ese pronunciamiento, Lenín Moreno cierra su campaña electoral aquí en el sur de la capital con el respaldo de sus simpatizantes y sus coidearios del movimiento Alianza País. En pocas horas más termina la campaña electoral, empezará un momento de silencio y de reflexión para todos los ecuatorianos. Lenín Moreno votará este domingo aquí en la capital y de igual forma recibirá aquí en Quito los resultados. Esta es la información desde el sur de la capital. Volvemos contigo, Diana, a los estudios. Una buena noche para todos. Y pretenden pasar. Gracias, Ana María, y seguimos con el tema para contarles que el Consejo Nacional Electoral presentó esta tarde a las misiones internacionales de observación que serán veedores en el balotaje del domingo. Este jueves inició el programa de observación internacional. 4 misiones independientes como OEA, UNASUR, Uniore, AWEB y otras misiones dirigidas, es decir, organismos electorales y civiles de otros países, serán veedores de la jornada electoral del 2 de abril. 350 son observadores internacionales. Ellos están en el país desde la primera vuelta y dieron recomendaciones que fueron acogidas por el CNE. Porque jamás un organismo electoral y una autoridad electoral le puede tener miedo a la crítica. Esta observación electoral nunca se puede convertir en una mesa de aplausos. Siempre se convierte en una mesa crítica y propositiva. El presidente del Tribunal Contencioso Electoral explicó el proceso del 19 de febrero y habló de 50 denuncias sobre irregularidades que fueron analizadas al interior de la institución electoral, pero también hizo un pedido a los observadores internacionales. Ustedes son los que garantizan ante los ojos del país que los organismos electorales estamos actuando con transparencia. Ayúdennos a que en este país, el día de las elecciones, este proceso se lo lleve en paz. Los jefes de misión se unen a este pedido. Primó la transparencia en la primera vuelta, así que seguirá ese mismo sistema en la segunda vuelta y entonces el pueblo no tiene que temer nada. La democracia se ratifica con el voto y el voto además es una ratificación de la democracia, o sea que el miedo no debe existir. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Esta mañana se inauguró la jornada electoral adelantada para las personas privadas de la libertad que no tienen sentencia condenatoria. Más de 10.000 presos sufragaron en los 38 centros de rehabilitación de todo el país. 9 de la mañana y las juntas receptoras del voto se instalaron en el Centro de Rehabilitación Social Zonal 8. Así se dio inicio oficialmente a la jornada electoral adelantada para las personas privadas de la libertad. A nivel nacional, 10.230 PPL, 9.514 hombres y 716 mujeres sin sentencia ejecutoriada ejercieron su derecho al voto en 71 juntas receptoras. Todos nosotros tenemos derechos a elegir y
y ser elegidos. Sobre la publicación de resultados este 2 de abril, el presidente del CNE señaló que se espera tener el 80% de las actas escrutadas para las 20 horas y entonces poder realizar el anuncio. Aclaró que los resultados del exit poll y boca de urna se podrán conocer inmediatamente concluida la jornada, pero con condiciones. Tanto los medios como las empresas indiquen de forma clara que se trata de resultados no oficiales, que tienen también un margen de error y que eso también se explique a la gente. Sobre la presencia de fiscales de flagrancia en los recintos electorales, Pozo aclaró que su función será detectar delitos electorales. Como por ejemplo, obstaculizar el escrutinio, sustraerse documentos electorales, hacer un doble sufragio. Quienes también sufragarán de forma adelantada son las personas con discapacidad. Ellos lo harán desde casa este viernes. Se tiene registrado que más de 880 personas ejerzan su derecho al voto. Joana Ramos, 24 horas. Guillermo Lasso anuncia acciones penales y una denuncia ante la FIFA en contra del presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Carlos Villasís, como cómplice de la agresión a la salida del estadio. La agresión que sufrió el candidato presidencial Guillermo Lasso junto a su familia, amigos y colaboradores cercanos a la salida del Estadio Olímpico Atahualpa el martes empieza a tomar mayores dimensiones. Esto es responsabilidad del gobierno. Ya los jueces penales aclararán estos hechos. Yo acuso a aquellas personas que con dineros públicos han comprado entradas y responsabilizo a Carlos Villasís, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, como cómplice de estos actos vandálicos. Lasso asegura que tiene pruebas de que Villasís dispuso la venta de una considerable cantidad de entradas a una institución del Estado. No puede evadir su responsabilidad, señor Villasís. Usted sabía de la venta masiva de entradas antes del partido. Tenemos pruebas de eso y usted no puede evadir su responsabilidad de ser cómplice de vandalismos dentro y fuera, en la puerta del estadio. El gerente de Cutiquet, Andrés Vanegas, confirmó este hecho en una entrevista concedida a Radio La Redonda en Quito y anunció que está dispuesto a entregar toda la información. Sí, una entidad compró un número importante de entradas y dentro de los boletos están puestos el RUC de esa entidad y el nombre de esa entidad. ¿Se vendieron 5.000 entradas a una sola persona o no? Ingeniero, 5.000 entradas a una persona. ¿A una persona? ¿Se hizo? ¿Es correcto? Yo no sé de qué me habla. No sé de qué me habla. El empresario de Cutiquet, que se encargaba de la venta de entradas a todos los partidos de la selección, confirmó que algunos grupos de personas que protagonizaron la agresión tuvieron entradas compradas por la institución pública. Para mí, que yo estuve en el estadio y pude apreciar los puestos que tenían estos celas, de casualidad coincidían con una venta que se realizó. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Y la Fiscalía ya inició las investigaciones para dar con los responsables de la agresión a Guillermo Lasso. Respecto a cómo actuará la entidad tras los incidentes ocurridos luego del último partido de la selección ecuatoriana de fútbol en Quito, en los que fue agredido el candidato a la presidencia de la República, Guillermo Lasso, Chiriboga dijo: definitivamente los incidentes de la Atahualpa están siendo investigados por la fiscal provincial de Pichincha. Y en el mismo sentido, el secretario de Seguridad del municipio de Quito, Juan Zapata, anunció sanciones para el dueño del espectáculo. Estamos pasando este rato los informes para determinar las causas que generen posibles sanciones, de acuerdo a lo que determina la ordenanza 267. Seguimos, varios cantones de la provincia del Guayas resultaron afectados por las precipitaciones. El estero Churrón en Naranjito se desbordó, provocando que el agua ingrese a varias viviendas. 6 de la mañana de este jueves, y así lucía Naranjito en la provincia del Guayas. Calles completamente anegadas por el desbordamiento del estero Churrón complicaron la movilidad de quienes transitaban por el sector. Todo se inunda aquí en Naranjito. El río se desborda desde arriba, casi donde comienza mismo. Haciendo un recorrido por la zona, se pudo constatar que el agua ingresó hasta dentro de las viviendas. Ni el muro que fue colocado por Lorena fue suficiente para evitar que el agua ingrese a la suya, dañando todos sus enseres. Toda esta agua que está aquí
ya la sacamos de acá adentro. Peor fue, porque ahora no tenemos ni cómo sacar el agua acá afuera. Y así como varios cantones amanecieron igual de afectados por las fuertes lluvias registradas en las últimas horas. En el recinto del Triunfo Vía Milagro, en cambio, un puente colapsó dejando a varias comunas incomunicadas. Al ver la necesidad por intentar cruzar, tuvieron que improvisar con un tronco el acceso hacia el otro lado. Casi una persona se va a pique, la gracia es que solo venía en bicicleta. Ahorita nos estamos quedando sin agua. El agua, la red ya está rota. O sea, ya no tenemos ni agua para tomar eso. Que esta era la única vía por donde pasaba el agua potable, por lo que hasta que se acerquen las autoridades a dar respuesta, permanecerán sin el líquido vital, mientras esperan que deje de llover para no seguir sufriendo las inclemencias de este fuerte periodo invernal. Valery Villalba, 24 horas. El comité que analiza el fenómeno del Niño en Ecuador descarta la presencia de este fenómeno en el país. Según las autoridades, las lluvias fuertes acompañadas por tormentas eléctricas y ráfagas de vientos aumentarán en abril. Que las fuertes lluvias que azotan a diferentes provincias del país y que hasta el momento han dejado millones de dólares en pérdidas no están relacionadas al fenómeno del Niño. Así lo asegura el Comité Nacional ERFEN, que esta tarde se reunió en Guayaquil. Estas condiciones, si bien no son el Niño, su afectación climatológica nos afecta a los ecuatorianos y mucho más a Perú, que nos encontramos ante un proceso global que es muy cercano a un calentamiento que debamos atribuirle quizás a un cambio climático. Los expertos pronosticaron además que las lluvias fuertes acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento continuarán en el mes de abril. Esto nos quiere decir que debemos estar preparados, que debemos a todo nivel preocuparnos por que vamos a tener una prolongación más de este periodo de lluvias. En Santo Domingo, Pichincha, Imbabura, Tungurahua y Azuay, las precipitaciones estarán por encima de lo normal. Aunque la temperatura del mar frente a las costas ecuatorianas ha disminuido un poco, la pesca aún sigue mostrando ciertas irregularidades. Se prevé que para la última semana de abril la fuerza del invierno disminuya en el país. Joana Ramos, 24 horas. Otro tema, el mayor en servicio pasivo José Obando fue detenido en la unidad de flagrancias de Quito por una supuesta contravención en contra del presidente de la República. Su acompañante, el coronel retirado Fausto Cobo, evitó ser detenido gracias a la inmunidad que posee como asambleísta y como parlamentario andino elegido. Hace pocos minutos, un juez de flagrancia dispuso la libertad del exmilitar. En la parroquia San Juan de la provincia de Los Ríos, un piloto falleció luego que su aeronave se impacte con unos cables de alta tensión y cayera mientras realizaba tareas de fumigación. Entre las plantaciones de banano en la vía San Juan, isla de Bejucal, una aeronave que era utilizada para tareas de fumigación quedó reducida a escombros tras sufrir un fatal accidente. El piloto de la avioneta, identificado como capitán Marcos Navas, de 58 años de edad, fue asistido por cuadrilleros de la bananera, pero de camino a una casa asistencial falleció. Cuando giró para hacer otro tramo, ahí se golpeó. El accidente provocó que los cantones Vinces y Palenque se queden sin el fluido eléctrico por más de 2 horas. Según las evidencias, todo indica que la avioneta chocó contra una línea de subtransmisión alrededor de las 11:30 de la mañana, ocasionando que el experimentado piloto pierda el control de la aeronave y se estrelle 200 metros más adelante. Para reponer el servicio eléctrico de forma temporal, Senel EP dispuso 6 grupos de técnicos. Tenemos que programar trabajo para el día de mañana, a ver cómo cambiar el poste. El piloto era oriundo de la ciudad de Guayaquil. Hasta el lugar del siniestro llegó personal de aviación civil para tomar los procedimientos de investigación. Martín Soto, 24 horas.